Las agravantes son circunstancias que aumentan la gravedad de un delito. En 1905, en el estado de Chihuahua, las penas por delinquir aumentaban si el delincuente era persona culta. Si vencía grandes obstáculos, empleaba veneno, lo hacía por venganza, si se embriagaba o si usaba un disfraz. Vivir es difícil. Lo peor es que todavía debes hacerlo contigo mismo en medio de circunstancias agravantes. Vamos a platicar de un suceso sumamente interesante que ocurrió en el estado de Chihuahua y resulta interesante justo porque pues el acontecimiento fue un accidente. Lo raro es que el accidente ha sido tan emblemático que después de más de 80 años este asunto sigue siendo recordado y se encuentra en la, digamos, memoria colectiva de toda la ciudad de Chihuahua. Estaremos hablando de el accidente de las 7 cabecitas. Primero, pues, establezcamos un antecedente en el nivel internacional y nacional de lo que estaba ocurriendo. En la primera parte del siglo XX, pues había muchos problemas sociales. Justo habían, para el año en el que nos vamos a situar, que es 1939, apenas habían pasado 20 años desde que había terminado la Revolución Mexicana. Pero, por supuesto que los conflictos bélicos aún no terminaban, la efervescencia política continuaba, es decir, muchos de los actores que participaron en este enfrentamiento seguían vivos y aún tenían, digamos, algunos ánimos de seguir peleando. En el contexto mundial, pues igual estaba marcado por bastante violencia, digámoslo así, pues justo en el 39 estaría iniciando la Segunda Guerra Mundial, que es la guerra que más muertes ha dejado en toda la historia. Además, justo en ese año, la Iglesia Católica había elegido a un nuevo Papa, Pío XII. Los periódicos, pues en su mayoría daban cuenta de las tensiones internacionales y anunciaban que se aproximaba la guerra. En México estaba gobernando Lázaro Cárdenas del Río. Él se encontraba en el último año de su gobierno y había pasado apenas un año de el, digamos, suceso más trascendente de esta presidencia, que sería la expropiación petrolera. Un poco más locales, en el contexto de Chihuahua, igualmente había varios problemas políticos. Se encontraba gobernando Gustavo L. Talamantes y de igual manera estaba en el último año de su gobierno. En 1940 se realizarían nuevas elecciones y como dato, esta sería, o en esta ocasión, sería la penúltima vez que el periodo de gobierno sería de 4 años para después convertirse en un periodo sexenal. Entre las tensiones más importantes en Chihuahua era que el gobernador Gustavo Talamantes pretendía imponer a su sucesor. Sin embargo, había otro personaje muy polémico y poderoso que era el ex gobernador Rodrigo M. Quevedo, quien tenía una gran influencia y deseaba hacer lo mismo, poner a alguien para que fuera el siguiente gobernador. Gustavo Talamantes, el gobernador en turno, quería impulsar a Alfredo Chávez, quien sería o quien era ex jefe de la policía estatal, pero Rodrigo M. Quevedo impulsaba al ingeniero Fernando Foglio Miramontes, quienes, tanto Alfredo Chávez y Fernando Foglio, serían gobernadores en años posteriores. Esta disputa o este problema político sobre quién sucedería o a quién impulsarían llegaría hasta el escritorio de la presidencia de la República, cuando ambos personajes buscarían el favor
del general Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, tanto el ambiente internacional como el ambiente local estaba sumamente tenso por temas bélicos y temas políticos. Centrándonos un poco más en la vida social de los jóvenes, de las familias chihuahuenses, debemos identificar a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que por sus siglas YMCA, fue fundada en el año de 1844 y en 1907 se establecería una sucursal o una franquicia o una extensión de esta asociación aquí en la ciudad de Chihuahua. Para ese entonces, para el 39, la UAI, como era conocida, ya era una institución de renombre que tenía una buena reputación porque impulsaba el deporte y los valores en la juventud y en las familias. Este club deportivo, que actualmente pues sin duda forma parte de la cultura del deporte de Chihuahua, pues realmente era para jóvenes y para familias, digamos, acomodadas. Algunas de las actividades que realizaban anualmente era una excursión. Así que para este verano del año 1939 se eligió acudir a las cumbres de Majalca. Así fue como en plenas vacaciones de verano, un grupo de 25 jóvenes varones que pertenecían a este club, pues se disponían a ir a las cumbres de Majalca, que se encuentran aproximadamente a unos 65 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Este viaje estaba planeado para que durara 7 días. Quien estaría a cargo sería el profesor Francisco Valderrama y su chofer sería Ramón Murga. Después de todos los preparativos, llegó el 1 de agosto del 1939, cuando partieron de las instalaciones de la UAI. Es importante mencionar que ellos salieron a las 6 de la tarde, cuando, bueno, aún había un poco de sol, pero estaba próximo a oscurecer. Así estarían partiendo de las instalaciones que están actualmente en la colonia Santa Rita, una colonia cerca del centro de la ciudad. Y bueno, en el transporte subieron las provisiones, casas de campaña, todos los artículos necesarios para la expedición de una semana y los 25 jóvenes. Después de 1 hora y media aproximadamente de camino, mientras los jóvenes pasaban o mientras el transporte iba por el kilómetro 21 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, que es una carretera solo de 2 carriles, el transporte iba por la carretera y justo en el punto donde se encuentra una curva en el kilómetro 21, que desde aquel entonces, es decir, desde antes de que ocurriera el accidente, se le conocía como la curva del muerto, un camión de carga que transportaba 1 tonelada de material aproximadamente, arrebasa peligrosamente sin darse cuenta que frente a él venía un camión con los 25 niños y los 2 adultos. Al ver que venía el dompe de frente, el chofer que transportaba a los niños trató de esquivar el golpe al hacerse hacia el lado derecho de la carretera y evitó que fuera un golpe frente a frente. Sin embargo, no pudo evitar que el camión de carga golpeara la parte trasera, la caja del transporte, justo donde iban los niños. Debemos aclarar que el camión en el que se transportaban los niños no era el que generalmente se suele imaginar.
No se trataba de un camión escolar, ni siquiera de un vehículo para el transporte de pasajeros. Se trataba de un camión de redilas. Así es, un camión que en la caja obviamente no lleva techo y solamente está protegido por una barandilla metálica. No llevaban cinturones de seguridad, por supuesto, ni alguna otra protección adicional. En la caja solamente iban los niños, las mochilas, las provisiones, las casas de campaña. Imaginen 25 niños sin protección, sin cinturones de seguridad, que fueron impactados por un camión de transporte que llevaba 1 tonelada de material. Obviamente que el impacto los proyectó y lamentablemente en la caída de algunos de ellos pues se perdió la vida. Hay algunas ideas que nosotros debemos aclarar y es que al conocerse el accidente como de las 7 cabecitas, algunas personas pensarían o piensan que los niños fueron degollados por otro vehículo por sacar la cabeza por la ventana. Y eso no fue así. De hecho, el vehículo en la caja ni siquiera llevaba ventanas. La realidad es que al ser impactados, algunos salieron volando fuera de la caja del camión y lamentablemente 7 jóvenes perdieron la vida. 3 de ellos murieron en el lugar del accidente y otros 4 fueron muertos o perdieron la vida, mejor dicho, en el hospital. Esto significa que ninguno de ellos fue degollado o perdió la cabeza de su cuerpo. Quien conducía el camión de volteo se llamaba Encarnación Espinosa. Cuando se le fincaron los cargos por este accidente, se le acusó por homicidio, lesiones y destrucción en propiedad ajena. Encarnación Espinosa alegó que el camión se le quedó sin frenos y que la única maniobra que pudo hacer fue esa. Sin embargo, algunos testimonios indican que al llegar al lugar de los hechos aún se encontraban algunas botellas de licor dentro del camión de transporte. Por lo tanto, se presume o algunos presumen que el chofer de este camión había ingerido alcohol. Este lamentable accidente cimbró a los chihuahuenses. Al día siguiente, los medios de comunicación dieron cuenta de la muerte de los 7 niños. Esta circunstancia enlutó a todo el estado. Se hicieron los funerales en conjunto de 6 niños y uno de ellos fue trasladado hacia Estados Unidos, puesto que ya tenía alguna parte importante de su familia y fue enterrado allá. 6 de ellos fueron enterrados aquí en la ciudad de Chihuahua. En el funeral se hizo un cortejo fúnebre que partió desde las instalaciones de la UAI, donde estuvieron algunas horas para dar su último adiós y posteriormente fueron llevados al panteón para ser enterrados. En el entierro que se llevó a cabo de estos 6 niños, el padre de uno de ellos, Venancio Gardea, dijo que la dirección de caminos debería cambiar de guiadores. Esta frase o estas palabras del Señor nos hacen pensar que es posible que este camión de volteo que impactó al vehículo donde iban los niños podría ser propiedad del Estado. Entonces no hay claridad en las fuentes que consulté sobre si se trataba de un particular o si este vehículo pertenecía al gobierno del estado. Esta circunstancia conmocionó a los chihuahuenses, sobre todo porque para 1939, a pesar de que existían
y era común ver vehículos automotor, no era obviamente la, la misma cantidad de vehículos que hay actualmente. Es decir, no todas las familias tenían un vehículo, no siempre ocurrían accidentes, no estaban adaptadas todas las calles el, para la circulación vial. Entonces, este accidente sin duda se quedaría en la mente de las personas. 7 niños pierden la vida, otros tantos accidentados, y se trataba de jóvenes que iban a hacer una excursión a las cumbres de Majalca y eran jóvenes que pertenecían a familias, digamos, acomodadas. El año siguiente al accidente, cuando la memoria de este accidente estaba presente en las personas, que era algo cotidiano, era algo que se comentó en todos los medios de comunicación, en la mayoría de las familias, era un accidente sumamente conocido. El año siguiente se instaló un monumento conmemorativo justo en el lugar del accidente. Actualmente ese monumento se encuentra pues justo en la llamada Curva del Muerto. Eh, para este monumento se mandaron a hacer la cara de los 7 niños que murieron en el accidente. Y es justo por eso que se le conoce al monumento como de las 7 cabecitas. A una hora después de más de 80 años de que ha ocurrido este accidente, cada año, el 1 de agosto, la UAI realiza un homenaje para aquellos niños que perdieron la vida. Un dato interesante sobre el monumento que se hizo de las 7 cabecitas es que inicialmente se encargó al escultor Ignacio Panduro. Sin embargo, este escultor, mientras realizaba el trabajo, digamos, antes de terminar el trabajo, enfermó y finalmente murió. Sin embargo, su hijo, Ignacio Panduro, llevaba el mismo nombre, quien también era artista, fue quien concluyó las esculturas que su padre había iniciado. Incluso fue él quien realizó un mural de los 7 niños que se encuentra en las instalaciones de la UAI. Es interesante cómo en la misma familia se concluyó este trabajo y cómo pues, su hijo con mucha determinación dijo, bueno, yo voy a terminar el trabajo que inició mi padre, aunque haya fallecido. Otro dato curioso es que solo un mes después de que ocurrió esta tragedia, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto en el que declaró como parque nacional a las cumbres de Majalca. Este parque nacional fue uno de los primeros parques que tuvo esta declaratoria a nivel nacional. Justo el presidente Lázaro Cárdenas tuvo la intención de elevar a este rango de parque nacional varios sitios del país y las cumbres de Majalca fue uno de los primeros parques con esta denominación presidencial. Así fue como un accidente conmocionó a todo el estado de Chihuahua y más de 80 años después de esto se sigue recordando, se sigue conmemorando y los ciudadanos y los miembros del club de la UAI acuden anualmente para ofrecer una conmemoración, llevar algunos arreglos florales, realizar una ceremonia en la que recuerden cómo perdieron la vida estos niños. Tal vez este accidente ayudó para hacer conciencia dentro de la ciudadanía chihuahuense sobre las medidas de seguridad vehicular y sobre el riesgo que implica no tener todas las protecciones adecuadas. Actualmente hay muchos mitos que rodean a esta
a este accidente, a esta circunstancia, a los niños que perdieron la vida. Y bueno, tal vez en otra ocasión hablemos ya específicamente de la leyenda que implica o que actualmente rodea este monumento e incluso esta zona. Por lo pronto, pues hablamos de los hechos, de lo que conocemos, de lo que nuestras fuentes indican, y esta historia forma parte de la cultura chihuahuense y es además una circunstancia agravante.